Buenas tardes. Les agradezco a todos su presencia e interés en este panel. Hoy nos acompañan tres destacados mineros y cada uno de ellos desde su perspectiva nos hablarán de los retos y amenazas que está enfrentando la inversión minera en México. Empecemos con Javier. Javier, ¿qué problemas representa el no invertir en minería? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido las principales razones para que la inversión minera en México haya caído los últimos 10 años casi 50% en inversión total y 65% en exploración? Por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo creo que no cabe en mi mente decir no invertir en minería. No veo ese como un escenario posible, ¿sí? Yo creo que las empresas mineras que tenemos muchos años, pues estamos ahora sí que muy comprometidos en ver cómo continuamos invirtiendo, ¿sí? A pesar de que han sido ciclos difíciles, este no es el primero que tenemos. A través de muchos años hemos pasado por circunstancias diferentes, pues siempre hemos visto cómo sí se puede invertir en minería, ¿sí? Las empresas que estamos en las bolsas, las empresas mineras, como es el caso de nosotros, si no invertimos, pues obviamente los inversionistas nos van a castigar. O sea, el valor de la acción se va a ir para abajo. Siempre las calificadoras, los inversionistas, siempre nos están midiendo en cuanto a cómo vas, qué puedes invertir. Normalmente en muchas de las empresas en México, no somos la única, tiene también una cartera muy importante de concesiones, de proyectos por desarrollar, ¿sí? Pero obviamente en épocas difíciles, cuando no invertimos, ¿qué pasa? Pues no hay desarrollo, no se desarrolla, ¿sí? El gobierno se ve afectado porque no hay recaudación, no hay generación de empleo, no se favorece la comunidad, no hay inversiones tampoco en infraestructura, ¿sí? O sea, es un freno. Como ya lo han repetido aquí, pues la minería es la base de las cadenas productivas. Si no hay minería, pues yo creo, y ahí por ahí salió un artículo, si no hay minería, pues yo creo que se pierden muchísimos empleos alrededor de esto, ¿sí? Yo considero que bajo el panorama actual sí hay que seguir insistiendo de cómo sí se puede invertir. Claro, si no se puede invertir al nivel que se requiere, pues obviamente se tienen que buscar otros sectores de inversión con el fin de equilibrar o inclusive buscar invertir en el extranjero. Ha sido al cabo del tiempo la historia de nuestro grupo. O sea, nosotros en un momento dado, en situaciones que fueron difíciles, pues vimos atractivos, pues vamos a invertir en ferrocarriles, pero no dejamos de invertir al mismo tiempo en minería, aunque eran tiempos difíciles. O vamos a volvernos internacionales, y fue cuando entramos a la minería en Estados Unidos y en Perú al haber adquirido ASARCO, pero siempre sin quitar el foco. Con todo y lo que nosotros hemos crecido en este grupo México, para el cual llevo muchos años trabajando, pues minería sigue siendo el 80% de nuestro negocio, es el principal negocio de todos. Y déjenme decirles una cosa, Sonora representa dentro de lo que es nuestro negocio minero, es el principal activo que tenemos, ¿sí? Perfecto. No sé si fue claro. Sí. Ahora, de la otra pregunta, ¿por qué ha decaído? Pues ha decaído porque pues obviamente las políticas públicas, y eso todo el mundo lo sabe, no han sido unas políticas públicas adecuadas, no es una política pro inversión. Muchas veces se ha oído que en México de que no hay una política industrial, y así como no hay una política industrial sana, no hay una política de minería, siendo México un país que tradicional minero por muchísimos años. No existe una política, ¿sí? Y aquí tenemos mucho por hacer para que precisamente se puedan modificar las
las políticas. Yo creo que tenemos que ser capaces de ir convenciendo al gobierno de que sí se puede, pero que requerimos obviamente que haya esos cambios que son fundamentales, ¿sí? Si me permites, Armando, entonces le pediríamos al ingeniero Fernando Alanís. ¿Nos escuchas, Fernando? Si eres tan amable de vertir tu opinión al respecto. Fíjate que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo ya Javier, y me va a ser muy difícil agregar cosas adicionales, pero creo que algo que es bien importante es la minería tiene una visión de largo plazo, de muy largo plazo. Tiene inversiones que tardan mucho tiempo en madurar, y eso todos ustedes lo saben. Estamos aquí predicando entre obispos. Son proyectos de 15, 20 años de maduración desde que empieza la exploración. Entonces, pues sí, no estamos pensando en sexenios, estamos pensando realmente en un tiempo mucho más largo. Y los tiempos de recuperación de la inversión, pues es otro tanto. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener los esfuerzos que tenemos de inversión y de exploración, porque si no perderíamos esa visión de largo plazo. No sé si, Armando, nos quieres complementar. Nos decía hoy en la mañana uno de los comentaristas, no solamente se habla de México, sino se habla específicamente de regiones. Entonces, claramente se puede decir, el Bajío, por ejemplo, en materia de manufactura, pues es un powerhouse, y en materia minera puede ser Sonora, y con todos sus problemas puede ser Zacatecas o Chihuahua o lo que sea. Lugares impenetrables desde el punto de vista minero a pesar de activos maravillosos como Chiapas, lugares muy complejos como Oaxaca. Pero la frialdad del inversionista es lo que dice Fernando, proyectos de largo aliento, donde se empiezan a calcular los valores netos de un proyecto, los retornos potenciales, el capital humano, y ayuda mucho, digamos, a que uno salga de su ombligo. Cualquiera que ha tenido en sus manos un proyecto y siente toda la presión, la economía de la extorsión que se vive mucho en este país, pues tiene una abrumadora presión cuando vienen los resultados y se exigen las producciones y se exigen los costos. Pero las personas que ven, digamos, desde más alto, ¿no?, a 30,000 pies de altura, normalmente dicen, esto es factible y esto sale. Entonces, yo diría que el primer tema es que de alguna manera tenemos que salirnos un poco del ombligo, porque hemos caído un poco en la vorágine de ser el juguete favorito del populismo, ¿no? Por cierto, en el mundo está repitiéndose el populismo en distintos lugares, México es uno de ellos. Y nosotros mismos nos hemos metido en esa licuadora de ser parte del target. Somos el target perfecto, y además si es de capital canadiense la minería, es el despojo de las tierras, el agua en lugar del oro, de la plata, etcétera, etcétera. Si nos salimos de nuestro ombligo, confirmaríamos que tenemos una jurisdicción espléndida, hay mejores lugares que otros, que tenemos activos muy importantes, que tenemos un gran capital humano, y con esa visión, más allá de lo que está sucediendo en el terreno, que ya se ha comentado, que ha habido una caída real, los niveles de inversión pública de este país hoy están a niveles de 2011. Es trágico. Y prácticamente la inversión, que es la suma de la inversión pública con la inversión privada, es regresiva, etcétera. Nos lo explicaba Enrique Quintana en la mañana. Entonces, eso sería, yo creo, que la primera reflexión que yo haría. Salgámonos un poco de nuestro ombligo, alejémonos y dejémonos de ver solo como el target preferido, porque somos perfectos para una narrativa de polarización, somos el cliente perfecto, y veámonos como lo que somos, un contribuyente importantísimo en el desarrollo regional, etcétera, etcétera. Y muy rápidamente abordo la segunda pregunta. ¿Qué quiere un inversionista extranjero para hablar desde el punto de vista de la Cámara? ¿Tiene un acuerdo preferencial, por ejemplo, la inversión canadiense o la estadounidense? Sí, el TELCAN desde hace 30 años. Acuerdo que da acceso preferencial. Eso lo tiene, eso vale mucho, marca país. Lo segundo que se tiene cuando se tiene el acceso preferencial es la certeza en el acceso.
y ya lo han dicho Fernando y Javier. Esa certeza en el acceso es fundamental y se llama reglas del juego. Que no te cambien las reglas del juego cuando estás cruzando el río, que no te lo cambien de un plumazo, eso es muy costoso. A pesar de lo cual, no queda más que seguir picándole al caballo porque no te vas a quedar en medio del río. Esos dos factores, cuando se vulneran, tienen un impacto muy importante. Pero sin llegar a ningún tipo de cinismo, para las pieles duras de los mineros, aguantamos eso. Y yo creo que lo que nos falta simplemente es empezar a cambiar esa narrativa de mentalización para poder convencer a la opinión pública y a nuestros interlocutores del valor real que nosotros aportamos en las inversiones y cómo cambiamos las historias de distintos lugares. Fernando, ¿qué estrategia están siguiendo ustedes? ¿Tú qué recomendarías, qué sugerirías para tratar de enmendar este tipo de problemas tan fuertes que es la no inversión? Gracias, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Yo sí creo que tenemos que trabajar en varios frentes. Se un poquito el sonido. Ya, un frente es sin duda seguir trabajando con la autoridad, seguirlos llevando a las unidades mineras que conozcan. Hace poco sucedió, hace unas semanas, que Agnico Eagle invitó a la secretaria de Economía a Pinos Altos y la reacción fue excelente. Creo que es la primera vez que la secretaria visita una mina y llegó con una visión diferente de lo que es la verdadera minería. Entonces creo que ese esfuerzo va a ser imposible llevar a todo el Congreso y a todas las autoridades, pero creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo de acercar a la autoridad y que tenga un verdadero conocimiento de lo que es la minería. Y yo en lo personal pienso, la Cámara Minera ahora con Jaime está haciendo una muy buena labor de seguir participando en los medios. De hecho, ayer en la Cámara Minera lo platicábamos. Tenemos que seguir participando en los medios, tenemos que seguir platicando nuestra historia, la verdadera historia. Y quizás lo que necesitamos es más audiencias que hablen también de la realidad de la minería. Tenemos que seguir trabajando mucho en lo que es la comunicación de la parte minera. En fin, hay mucho tema de comunicación, pero también, sobre todo, hacer ver cuál es la verdad, de quitar el tema que se dice que el 60% del territorio nacional está concesionado, el tema de que la minería no paga impuestos, que la minería sacaba el agua cuando consumimos el 0.9%, en fin, todos los datos duros que tenemos hoy en la Cámara Minera hay que seguirlos difundiendo y yo creo que es una labor titánica, es una labor de mucho tiempo, no vamos a lograr cambiar la imagen de la noche a la mañana, pero tenemos que ser persistentes al respecto, ¿sí? Quizás nuestras propias comunidades que hablen de lo que es el beneficio que han recibido de la minería. Y, en fin, tenemos que tratar de agotar todos los recursos de comunicación que creo que ha sido siempre nuestro principal problema de buscar una comunicación más efectiva. Javier, por favor, ¿qué más nos puedes agregar? Aquí tienes el link. Yo quiero complementar lo que dice Fernando. Yo creo que Fernando en su periodo anterior como presidente de la Cámara, pues fue claro que es muy productivo el invertir tiempo en tratar de construir relaciones con los gobiernos a todos los niveles. Yo creo que es una de las estrategias que se deben de seguir. Yo creo que si presentamos las cosas como son y si realmente demostramos al gobierno que sí, somos una empresa que quiere invertir, que quiere a México, que quiere seguir adelante, los vamos a seguir, los vamos a convencer. Una parte muy importante que también se ha invertido y yo creo que deberíamos todos en alguna forma de sumar es cada día tener más tiempo para dedicar a la tarea de la minería y que los legisladores también lo entiendan. Muy bien los gobernadores, muy bien los
los secretarios de estados, pero el poder trabajar también con el poder legislativo, como se hizo mucho y se ha venido haciendo en el pasado, yo creo que eso definitivamente va a ayudar, es una estrategia que nos va a ayudar a seguir adelante. En el campo nacional e internacional, ustedes saben que ahora la minería está muy evaluada por lo que hace en materia de sustentabilidad, el famoso ESG. Ahora las grandes calificadoras a nivel mundial, los fondos de inversión, ¿verdad? Evalúan una gran cantidad de factores para ver cómo estamos avanzando las empresas mineras en materia de sustentabilidad y en los diferentes campos, no solamente en el campo ambiental, que desde luego incluye la huella de carbono, sino también en el campo social, también en el qué estamos haciendo en materia de energías renovables, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a lo que es el desarrollo de talento, ¿sí? La equidad de género, o sea, es una evaluación enorme la que está. Y si nos medimos, pues ya las industrias mineras hemos ido avanzando, pero realmente una estrategia es para que, pues, hablen bien de nosotros, no necesariamente los medios, sino lo que son los comunicadores a nivel mundial, como un Bloomberg, es la parte de sustentabilidad, ¿sí? Que nosotros estemos cumpliendo con este tema, ¿sí? Con la finalidad de ir redondeando y concluyendo todo lo que aquí hemos pues esbozado, bueno, que ustedes han esbozado, les preguntaría, empezando contigo, Armando, ¿cuál sería el mensaje clave que tenemos que lanzar para que se vea la importancia de ser atractivos para invertir en minería en México? ¿Qué tenemos que decir a las autoridades, al público, a los divulgadores, a los comentaristas? Por favor, Armando, ¿tú cuál mensaje clave resaltarías de todo lo que se ha dicho? Para contestar esa pregunta, Sergio, me gustaría recordarles la parte principal del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno 2019-2024. Fíjense y díganme si algo les suena. Impulsar el bienestar general de la población, construir un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia armónica entre los sectores sociales. Las estrategias para alcanzarlo: fortalecimiento del Estado de Derecho, respeto irrestricto de la ley y fomentar el desarrollo económico elevado e inclusivo. La respuesta es, pues aquí está el sector minero, de aquí somos, ¿no? De aquí somos. Yo te diría que el mensaje principal que yo mandaría, y que fue el que yo apliqué en las dos últimas empresas donde he trabajado, es uno de los principios de liderazgo de Amazon, que es el de ownership, y es el de ser orgullosamente mineros. Es el de poder transmitir el orgullo de saber la contribución que hacemos, porque sin ninguna retórica cambiamos vidas y cambiamos regiones. Simplemente esta mañana fue conmovedor escuchar a estos jovencitos cantando y a estos pequeños músicos. Le decía yo a Irma Potes, una de las promotoras, que una de las niñas ni siquiera alcanzaba a llegar bien con sus pies al piso. Eso es cambiar vidas. El mensaje, en mi opinión, es ese: es transmitir el orgullo de ser mineros. Y como mineros creo que también no nos tenemos que desesperar. Si estamos acostumbrados a que nuestros proyectos maduren a largo plazo, ¿por qué habría en un entorno de polarización y ataque, de transmitir nuestro mensaje, pensar nosotros que va a ser un mensaje que se puede transmitir en corto plazo? Nos ha llevado muchos años en la Cámara ponernos de acuerdo sobre qué decir, a quién enfocarnos, etcétera, etcétera.
tenemos que ser conscientes de que también en esto, cual si estuviéramos explorando y haciendo perforaciones y haciendo nuestros barrenos en los lugares adecuados para buscar la beta, este proyecto de comunicarnos con la sociedad es un proyecto de largo plazo, no nos hagamos ilusiones. Y estamos bajo fuego, estamos bajo asedio, no importa. Yo diría que el segundo mensaje, que es también otro principio de liderazgo, es think big, hay que pensar en grande, con un sesgo por la acción, con un sesgo por la acción. En los consejos de administración de las empresas hay muchas cosas que a nosotros en el terreno se nos ocurren como estupendas, pero cuando se topa uno con uno de los consejeros que te dice, eso es maravilloso, pero eso cuesta mucho dinero y no veo por dónde viene el retorno. Hay que vender el intangible, y el intangible se vende también a los consejeros, se les lleva on the ground para que vean y convivan con las comunidades y sepan cómo se puede hacer eso. Y finalmente yo creo que hay que entender que en el mundo que vivimos, probablemente nuestro mensaje, sin que yo sepa nada de comunicación, pero lo que sí entiendo es que estamos frente a mensajes que se enfocan en lo emocional, no en la realidad ni en los datos duros, en lo aspiracional, más allá de lo que es tangible y da resultados. Nosotros tenemos que enfocarnos también en lo emocional. Pero se juntó con lo del Río Sonora. Hubo unos videos que sacaba en Cinemex, Grupo México, hace unos años, espléndidos, donde se veían estos yucles bajando ahí en los tajos. Y verdaderamente es impresionante porque la mayor parte de las personas no conocen las minas. Bueno, eso es emocional. No se necesitaba que dijera nada la persona que era el narrador, era lo de menos. Inmediatamente tú veías a las gentes cómo se emocionaban cuando veían eso. Por eso, para terminar, yo diría, seamos realistas de en qué tipo de sociedad hiperdigitalizada, hiperinformada, con una capacidad de atención brevísima, y trabajemos en esos enfoques. Pero yo diría sobre esas dos bases. Muchas gracias, Armando. Javier, por favor. Yo lo que pienso, una de las cosas, una tarea que nos ha sido muy difícil, es dar a conocer realmente cuál es el verdadero rostro de la minería en México. O sea, hacemos muchas cosas, pero no nos las reconocen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí una estrategia pues, es tratar de asesorarnos con muy buenos comunicadores, como es el caso de Enrique Quintana, que ojalá nos dijera, oye, ¿cómo debes de comunicarte tú hacia el exterior? ¿Sí? Yo creo que cambiar realmente la imagen de la minería en México es fundamental. Solamente cuando van y conocen lo que se hace, como se acaban de referir a la visita esta a Pinos Altos, y ven que la minería en México ya cuenta con las mejores tecnologías, que cuenta con personal capacitado, que cuenta con educación en las poblaciones, ¿verdad? Con todo lo que es el desarrollo comunitario alrededor, que las empresas se preocupan cada día más por la productividad, por cómo reducir los costos. Yo creo que eso tenemos que darlo a conocer. Yo creo que esa es la estrategia, o sea, cómo realmente cambiar, cómo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Sí se hace mucho esfuerzo, yo no critico el esfuerzo que se hace, pero no sé hasta qué punto sí podíamos hacer algo diferente para cambiar el rostro, ¿sí? Porque sí nos duele que no haya realmente un reconocimiento a lo que hace la minería en nuestro país, ¿sí? Si visitamos otros países, yo tengo oportunidad, pues nosotros estamos en muchos aspectos mucho más adelantados, ¿sí? Y eso pues, no se ve. Muy bien, muchas gracias, muy elocuente. Muchas gracias, Javier. Gracias, Armando. Fernando, por favor. Con mucho gusto. Todavía no te oímos. Yo nada más les cuento muy rápido. Yo estuve trabajando antes de ser orgullosamente minero, Armando, como bien lo dices. Yo llevo 25 años en el sector minero, pero antes estuve 18 años en el sector químico.
en la industria química. Cuando yo salgo de la industria química y entro al sector minero, a mí me impresionó la magnitud de las obras, me impresionó los volúmenes que se manejaban, me impresionó la generación de empleo, pero lo que más me impactó fue en la industria química. Tú construías una planta, te conectabas a la toma de corriente que estaba ahí cerquita, o al poste, te conectabas al agua que ahí estaba, y te conectabas al drenaje, se hacía la construcción de la planta química. No quiero menospreciarla, pero todos los servicios estaban ahí. A otras industrias no se le exige lo que se le exige a la minería, cuando la minería es la que más da. La minería, si no hay luz, la pones. Si no hay agua, la pones. Si no hay comunicación, la pones. Si no hay educación, pones escuelas. Si tampoco hay salud, pones hospitales. Y sin embargo, esa es la que más se le exige, a pesar que desde mi personal punto de vista y con los 43 años de experiencia que tengo, sin duda, es la actividad económica que más da, ¿sí? Que más da hacia alrededor, hacia el gobierno, hacia nuestros próximos, las comunidades que nos hospedan, hacia nuestros trabajadores. Hay un estudio muy interesante que está en los reportes de desarrollo sustentable de la Cámara Minera. Yo los invito a que lo vean. Es cómo se genera la riqueza en la minería y cómo se distribuye. Cuando ustedes ven el balance de cómo se distribuye, se sorprenden que nuestros accionistas son los que menos se llevan, ¿sí? El gobierno se lleva más que los accionistas y se distribuye la riqueza que se genera de una manera impresionante para el beneficio de muchísimas gentes antes que de nuestros accionistas, ¿eh? Entonces, creo que tenemos que ver cómo comunicamos todo eso que se genera a través de la minería y que otros sectores económicos, no es por criticarlos, que son diferentes, pero que no hacen la gran cantidad de actividades que hacemos nosotros. Y es la que menos pide a los gobiernos, a las que no se les entregan terrenos en los parques industriales, eso lo construimos nosotros. En fin, es la que menos molestias causa y es la que más se le señala y es la que menos se le entiende, más se le exige y la que más genera de riqueza para nuestro país y sobre todo para bienestar para la gente que nos rodea. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Fernando, gracias. El rostro amable de la minería, ¿no? Ese rostro hay que ver cómo lo podemos realmente pues transmitir, porque como decían todos ustedes aquí al principio, pues estamos predicando entre fieles, pero no hay duda que todos estamos orgullosos, todos sabemos perfectamente lo que da la minería al país, ¿no? A las comunidades, a todo. Entonces, pues muy interesante, muy importante. Les doy a todos, a los tres, muchas gracias de su participación.